Muy buenas a todos. Aquí estamos en otro vídeo en el que en esta ocasión os queremos enseñar o mostrar algunos pequeños trucos para saber por dónde está fugando nuestra carabina. Esto os puede valer no solo para nuestras carabinas, nuestros modelos, sino también para otros modelos o marcas de carabinas. Entonces creemos que es una información útil porque a veces la fuga es grande, importante y se identifica claramente por dónde está fugando, pero otras veces es tan poquita que cuesta más saber por dónde sale. Antes que nada quiero agradecer también a toda la gente y clientes que día a día nos van explicando sus trucos, sus maneras de mejorar o de mantener las carabinas siempre en un óptimo rendimiento. En especial quiero agradecérselo a José Blanco de Almansa, que siempre nos ha ayudado, siempre nos resuelve algunas dudas o consultas, y la verdad es que quería agradecerlo porque pues sin él pues muchas de las cosas que sabemos pues no las sabríamos. En este caso vamos a hacer la muestra de cómo identificar las fugas con esta Onyx Chrome multitiro, pero os digo que puede ser lo mismo para la Initial, modelo Arco o los modelos Bullpup, aunque la configuración del gatillo sea diferente, pero por donde se escapa el aire en todos los casos es prácticamente igual. También os muestro un poco lo que podéis hacer a veces en casa para tener un buen apoyo, simplemente con una caja de cartón que le haces un par de muescas en las esquinas. Nosotros en este caso pues la hemos puesto con cinta de precinto para que nos dure más, pero es una caja. La verdad es que viene muy bien si no tenéis un banco de trabajo para apoyar y manipular el arma. Las fugas principalmente se pueden producir en la punta del depósito, bien sea en el orificio de carga, el manómetro o la junta de sellado. El siguiente punto puede ser en la junta de sellado del otro extremo o de la junta de la válvula reguladora, eso ya lo veremos, os lo explicaré. Entonces básicamente tenemos que fugue por aquí el depósito o por aquí, por el extremo de la punta, lo que hemos dicho. O también lo que puede pasar es que el depósito selle perfectamente, pero lo que no esté sellando correctamente es la aguja que abre y cierra con el golpe del martillo. Entonces, si la aguja no cierra del todo bien, ¿qué pasa? Por el puerto de transferencia, aunque no notemos nada, pero hay una ligera fuga de aire y se nos escapa por el cañón. Entonces, ahora vamos a ir explicando de estas tres zonas, pues cómo identificar de manera un poco más sencilla cuál de ellas es para ya atacarle directamente y saber lo que debemos cambiar. Vamos primero por la zona de la punta del depósito. Entonces, lo primero y más sencillo es comprobar si al cargar el depósito de aire fuga por el orificio por donde metemos la sonda de carga. En este caso tiene una entrada y una salida, pero no nos entran los dedos, que es una comprobación muy simple porque está la funda. Entonces desenroscamos en este modelo, en otros no hace falta porque sí que podemos cerrar los dos orificios o el orificio de la sonda de carga. Si quitamos la junta, ahora sí que ya cerramos tanto este de aquí como el de arriba. Entonces presionamos con los dos dedos cerrando todo ese orificio, y si por aquí hubiera fuga, al cabo de 10, 15 o 20 segundos notaríamos que los dedos que nos piden abrir o que hay una presión de aire que nos obliga a soltar el dedo o que se escapa el aire por alguno de los dos lados. Entonces es una manera muy simple, cerrando bien, de comprobar si el problema está en la válvula de carga, que es la junta que cierra el depósito. Si es el caso que al sujetarlo pierde, deberíamos quitar la presión del depósito de aire, que en algún otro vídeo ya hemos explicado cómo lo podemos hacer, o bien tiro a tiro, y al final presionando con la entrada del martillo para abrir la aguja y que salga todo más rápido. Y una vez tenemos el depósito totalmente vacío, esto es importante, aunque haya poquito,
no debemos nunca abrir, aunque haya solo 5 o 6 bares. Si consiguiéramos quitar eso, porque si hay presión va muy duro, pero si consiguiéramos quitarlo pegaría un petardazo bueno. Por supuesto con más presión ni intentarlo, pero siempre totalmente vacío. Se quita el tapón y aparece esto, ¿vale? Entonces la junta que genera una pérdida de aire por el orificio de entrada es la que está aquí dentro. Vemos un tornillito plano que al sacarlo vemos que tiene una junta tórica. Esta junta puede ser que esté o mal colocada o esté sucia o deteriorada, entonces lo que hay que hacer es revisar si está bien, limpiar si hubiera algún tipo de suciedad en el tornillo este que es donde asienta la junta, ver si la junta está bien. Si estuviera bien, a veces con limpiarla y ponerle un poquito de grasa de silicona la volvemos a colocar y ya no hay ningún problema. Pero si hace falta, pues se cambia. Entonces, este procedimiento es el mismo tanto para estas carabinas como para incluso las pistolas. Prácticamente es igual. O en la inicia, que es un diámetro menor, pero la estructura principal es igual. Y en carabinas de otros modelos también, de otras marcas. Entonces, cambiaríamos, apoyando en el dedo, intentaríamos embocar en el orificio, ahora, y ahora con el destornillador ya le podemos dar. Lo apretamos hasta que ya de repente se queda duro, pues ya está. No hay que hacer una fuerza excesiva, simplemente atornillarlo a tope. Y ya tendríamos esta junta cambiada con esta comprobación de dedos. Si vemos que no es de aquí, que no es del orificio este de aquí de carga, que nos es muy fácil con los 2 dedos ver si va saliendo algo de presión, entonces puede ser que salga o por el manómetro o por esta junta de sellado que no estoy cerrando bien. Entonces un truco muy sencillo, cogemos un globo normal, le cortamos un poquito el cuello para que sea más fácil y lo colocamos aquí. Lo colocamos primero en el primer tramo del tapón que solo coge la salida del manómetro, porque si hay una fuga por el manómetro, esto enseguida, poquito a poco, veremos cómo se irá llenando, o dejándolo 10 minutos o 15 minutos, veremos si ha cogido esto, se ha llenado de aire. No se va a hinchar con fuerza, porque no se va nunca a llenar del todo, porque el aire en el momento que esto está un poco hinchado ya se puede ir escapando, pero sí que vemos que ahora está sin aire, y si hay algún tipo de fuga, en 5, 10 o 15 minutos veremos cómo esto se va llenando. Entonces ya sabemos que la fuga es en la junta del manómetro. Entonces para el manómetro desenroscamos, que en algunos modelos ya viene una llave de tubo, si no, pues con unas llaves muy finitas, unas alicates de punta fina, también nos podemos ayudar para cerrarlo. En este caso, como no estaba muy fuerte, incluso con los dedos he podido desenroscarlo. Se desenrosca. Y esta, aquí está la junta que debemos revisar. Tanto la junta como el asiento de la junta. Antes me he olvidado también de comentaros que cuando quitemos este tornillo de aquí, el de la válvula de carga, es importante que además de limpiar la junta, limpiemos a través de algún trozo de paño, de trapo, limpiemos bien dónde se asienta la junta, porque puede ser que dentro en el orificio haya quedado alguna suciedad, alguna viruta o alguna cosa que haga que la junta no asiente bien. Entonces, además de quitar el tornillito y limpiar bien la junta y engrasarla, limpiar bien la base, lo mismo que aquí. Aquí en el manómetro quitaríamos esta junta, revisaríamos que estuviera bien, miraríamos que el manómetro también aquí no tiene suciedad, está bien limpio, lo podríamos poner un poquito de grasa de silicona y ya volveríamos a colocar. Todo esto, lo mismo que quitar el tapón,
hay que hacerlo sin presión. No podemos quitar el manómetro sin quitar la presión. Vamos, es que solamente al aflojar un poquito el manómetro veremos cómo empieza a salir el aire con mucha fuerza. Entonces, el manómetro solo se desenrosca cuando hayamos quitado la presión del depósito. De esta manera, a través de este globo veríamos si el problema es del manómetro. Si vemos que no es del manómetro, el siguiente paso, el tercer paso para la comprobación. Sería colocar el globo, pero hasta el fondo, apretando para que no quede inflado, hasta el fondo para llegar a cubrir, pasar esto. Entonces aquí estamos llegando, el tapón acaba aquí, entonces estamos tirando el globo más hacia adelante para ver si el problema está en la junta del tapón. Porque hemos visto que aquí, en el orificio de carga, no es, el manómetro tampoco. Entonces, el siguiente paso es esta junta de aquí. Esta junta que está aquí. Entonces, tiramos el globo para que coja, puede ser este globo, incluso un globo más grande, para que nos coja todo. E intentamos apretarlo bien para ver si el aire va llenando un poquito esto. Este globo en este caso no es muy grande, pero se puede hacer con un globo algo más grande para ver si fuga. Si no lo tenemos claro, porque el globo a lo mejor no nos lo muestra, además o directamente, una de las maneras en este caso, porque con el manómetro o el orificio de carga es más complicado, pero cuando hay una junta de este tipo, con un poquito de agua y jabón, nosotros lo que hacemos es echarle y en el momento que hay algún tipo de fuga de aire, le tenemos que dar por todos los lados, hay que echarle bien. Si en algún momento tuviera salida de aire, veríamos cómo se generan enseguida unas pequeñas burbujitas, que aunque la salida sea mínima, se ve enseguida. Entonces es otra manera para ver si esta junta de sellado tiene algún problema o se ha deteriorado o hace falta pues cambiarla. Si vemos que es aquí, lo mismo, con el depósito vacío sacamos y esta es la junta que deberíamos cambiar. Cambiar bien esta junta, limpiar el asiento, engrasar todo bien y volverlo a colocar. Aquí entonces tendríamos ya las tres posibilidades revisadas o cambiadas o solucionadas, que aún así no vemos que consigamos solucionar porque vemos que no fuga por ahí y sabemos que la carabina pierde aire, pues hay que seguir mirando por dónde puede ser que pierda. Pues el siguiente paso es aquí, en la junta de sellado del otro extremo del depósito, y para eso es mejor quitar la madera, que no cuesta nada, y revisarlo también con el agua y jabón. Bien, ya tenemos la madera quitada, con lo cual ahora accedemos con más facilidad a ver si por aquí tiene algún tipo de fuga. Para comprobarlo, lo mejor es lo mismo, con un pequeño, con agua y jabón. Lo vamos mirando con cuidado por todos lados y nos fijamos si en algún momento tiene alguna pequeña fuga de aire. Aquí solamente hay un pequeño tramo que no estamos revisando, pero es muy difícil que no salga nada de aire por ningún lado y solo salga por ahí, donde precisamente está también la presión de los tornillos del puerto de transferencia. Entonces aquí miraríamos si sale aire. Si sale un poco de aire por aquí, lo mismo, vaciamos el depósito, lo desenroscamos y lo que nos encontramos es esto. En este caso, este modelo, la Onyx Chrome Multitool, iría con válvula reguladora, pero en otros modelos solamente vendría pues esto, que es el tapón, donde viene la rosca, y aquí vendría el depósito. Aquí tenemos la válvula reguladora, con lo cual, si en este carabina nos fuga, puede ser, si no sella bien por aquí, puede ser principalmente porque esta junta, que es la que actúa de selladora,
pues está mal, no está sellando bien y la presión del aire se nos escapa por aquí y sale, o bien esta a lo mejor sí está sellando bien, la válvula reguladora trabaja pues metiendo el aire por aquí y creando una cámara de baja presión, pero por algún mal funcionamiento o deterioro de alguna de las juntas de la válvula interiores, que habría que abrir eso, encontramos otra junta finita, se nos está escapando por aquí y por lo tanto sale por fuera del depósito. ¿Vale? Pero de esta manera ya sabemos que si fuga por aquí, pues es problema de la válvula de la junta de sellado, o bien del propio tapón, o de la válvula reguladora, o de alguna de las juntas, que hay una o dos en la válvula reguladora, en este modelo, o en la Bulk, o en otros modelos. Bien, pues si en esta segunda zona de revisión tampoco vemos que fuga, entonces nos queda la tercera, que sería, esto está dentro del depósito, sería esta de aquí, lo que es la acción de la aguja. Sería ver si esto es por donde golpea el martillo, abre y cierra. El cierre tiene que ser correcto. Si no cierra bien, esto lo tenemos colocado aquí, la aguja no está cerrando correctamente, y por el puerto de transferencia, aunque sea muy poquito, pero se escapa aire también por el cañón. Entonces, si la aguja cuando cierra no cierra bien, pues claro, el aire pasa, aquí es donde iría ubicado el puerto de transferencia, el aire se iría poquito a poco escapando por el cañón. ¿Cómo podemos comprobar si ese es el problema? Lo primero, cerramos el cerrojo, porque si no, este lado de aquí, el extremo de aquí no lo tenemos cerrado, con lo cual lo cerramos, ya está esto sellado, el aire ahora si fuga pasa por aquí, no tiene más remedio, poquito a poco, pero de irse por el cañón. Luego, quitamos cualquier elemento o moderador o silenciador o funda que tenga el cañón para que sea directamente el propio cañón el que nos dé la posibilidad de probar otra vez con un globito de estos pequeñitos, de los que los chavales utilizan para llenar con agua, lo colocamos hasta la parte lisa del cañón para que cierre bien, apretamos para que el globo quede bien arrugado y ahora miraríamos si en 5, 10, 15 minutos se va llenando. En este caso lo vamos a dejar así y vais a ver cómo poquito a poco se va llenando, porque es el problema que tiene esta carabina. No fuga ni por el tapón de la punta, ni por el manómetro, ni la válvula de carga, ni por el otro tapón. Tiene una pérdida por la propia aguja que hace que a través del cañón se escape poquito a poco el aire. Entonces ya veis cómo se ha llenado un poquito. Yo lo he dejado totalmente arrugado, vaciado, y poquito a poco se va llenando. Y eso es indicativo de que el problema está en el sellado de la aguja. Vamos a ver, para que lo veáis, qué pieza es. Bien, pues en este caso ya tendríamos claro que la fuga se produce a través de la aguja, ¿vale? Entonces el procedimiento sería con el depósito vacío, desmontaríamos el bridge, que hay varios vídeos donde se explica cómo desmontar el bridge. Para acceder fácilmente a desenroscar el depósito nos aparecería la pieza aquí tornillada que va sujeta en este modelo va sujeta con dos Allen, pero vamos, en otros modelos, aunque sea de otra manera, pero lo que es la estructura mecánica es muy parecida. Y accedemos a la pieza que va aquí, que es la que golpea el martillo. Y ahora tenemos que ver aquí qué pasa o qué podemos hacer para solucionarlo. En este caso tiene válvula reguladora, con lo cual lo primero es quitar la válvula reguladora. Si no tiene válvula reguladora, lo que nos encontramos es simplemente el tapón con una tapita. Entonces, en este caso vamos a desenroscar la válvula reguladora. Bien, con la ayuda de una llave inglesa aflojamos, yo ya lo he hecho, ahora con la mano ya puedo retirar la válvula reguladora y aquí
nos encontramos el muelle. Si tu carabina no tiene válvula reguladora, te vas a encontrar esta pieza donde se aloja la aguja y aquí pues una tapita, una pieza roscada que es la que sujeta el muelle. Entonces quitamos con cuidado, nos cae el muelle y la aguja. Esto es lo que denominamos lo que recibe el golpetazo del martillo, y esta parte de aquí es la que sella cuando está asentada en la base de aquí de esta pieza. Entonces esto va montado con una corona de latón para colocar el muelle. Esto va aquí dentro, y esto cuando golpea el martillo abre un poquito, esta parte de aquí deja pasar el aire y el aire sube por aquí al puerto de transferencia hacia el cañón. Entonces aquí vemos, hemos partido lo que es el cuerpo donde va insertada la válvula. Esto vendría así. Entonces, y por aquí seguiría el cuerpo, que lo tenemos cortado también, pero seguiría por aquí. Esta es la aguja y aquí golpearía el martillo. Al golpear deja pasar el aire y cuando cierra, este asiento de nylon es el que, en contacto con las paredes, este cono de aquí, de este y este, es el que nos sella. ¿Qué pasa? O bien por los golpetazos que va recibiendo esta pieza de nylon, la blanca, o por algún problema en el asiento, no está cerrando bien. Entonces lo que debemos hacer es cambiar o la aguja entera si queremos, y así ya lo reponemos todo, muelle, aguja y todo, o si no, simplemente quitamos el muelle, quitamos el asiento de latón y cambiamos solamente esta pieza de nylon. La cambiaríamos con un bastoncillo de estos de algodón para las orejas, limpiaríamos bien todo el asiento para asegurarnos de que no hay ninguna suciedad ni hay ninguna viruta de nada, para que vuelva a cerrar completamente. Y con eso pues solucionamos el problema que pueda tener la fuga de aire por la zona de la aguja. Espero que este vídeo os sea de utilidad y os sirva pues para disfrutar más de este apasionante mundo de las carabinas y pistolas PCP. Nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo.